más. Entonces es importante que ustedes sepan estas siglas, qué significa cada una, ¿sí? Por ejemplo, DX, diagnóstico, FX, son fracturas, RX, radiografías, la cubona X, eso lo hacen procesos quirúrgicos, ¿sí? Igualmente, esto lo debe haber visto en la parte de farmacología, los intervalos, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes llenan una historia clínica o una historia de hospitalización, para que ustedes vayan viendo, dentro de una hoja de hospitalización lo más importante es, uno, el tratamiento que yo le estoy dando al paciente, ¿no es cierto? Y dentro de eso, pues yo tengo que poner el nombre del producto. Y siempre es importante, ustedes como clínicos, no poner el nombre comercial, porque yo no me manejo por nombres comerciales, yo tengo que manejarme por principios activos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando hagan su ficha de hospitalización, vaya el nombre, principio activo del producto, ¿sí? El intervalo, si yo le voy a poner una vez al día, que es SID, si le voy a poner 2 veces al día, que es BID, si le voy a poner 3 veces al día, que es IT, o 4 veces al día, que sería KIT, ¿ya? Entonces, si es BID, ¿cada cuántas horas sería? 12. 3, cada 4, o sea, son 4 veces al día, cada 6, muy bien, ¿ya? Y al mismo tiempo hay que ponerle igualmente la dosis, miligramos, kilogramos, ¿sí? Ustedes han visto que muchos de los productos les dicen un en 10 kilos y así, eso no tienen que manejarse, ¿sí? Tienen que hacer la dosis terapéutica del paciente, porque cada paciente tiene sus diversas condiciones, no va a ser lo mismo utilizar una dosis de un cachorro que en un perro que en un geronte, ¿sí? Y otra cosa es la vía de administración, si es, ¿qué vía no más muscular, y eso también tienen que utilizarlo por abreviaturas, ¿ya? Entonces es importante, esto los puse como inicialmente para que ustedes tengan una idea, un recordéis nada más, si ya lo han visto. Entonces si hablamos de clínica menor, ¿qué creen? ¿Cuáles creen que son los principios? Lo más importante dentro de la clínica menor, ¿qué hace referencia esta materia, esta asignatura? ¿Qué creen? Entonces, algo muy importante es que dentro de eso ustedes deben aplicar la ética. Yo siempre les he dicho que la ética es muy importante porque ¿cuándo creen que yo no puedo ser ético como profesional? ¿En qué situaciones? ¿En qué situación? Entonces piensan que no está entrando la ética. Como veterinario, ¿en qué casos creen? Por ejemplo, si yo todavía hago un procedimiento que sé que no estoy capacitada y lo hago solo por el tema económico, estoy perdiendo mi ética, ¿no es cierto? Si yo estoy tratando a un paciente, y yo como siempre les he dicho, un veterinario no puede ser todólogo. Cuando uno trata de ser todólogo, hace mal en todo, ¿sí? Entonces uno hay que tratar de enfocarse y priorizar en una área donde quizás ustedes vean que los demás no se van a especializar y donde creen que ustedes van a brillar más como profesionales, ¿sí? Porque al final el que ustedes se especialicen en eso va a hacer que brillen mucho más, ¿sí? Que sean mucho más reconocidos, que les busquen, porque quizás van a ser de los pocos profesionales que van a ver en el país que van a hacer ese tipo de actividad. Entonces, cuando ustedes estén empezando, obviamente, se van a encontrar con casos muy desafiantes. Y en esos casos desafiantes uno no puede meterles el dedo al tutor. ¿Dónde entraría la ética ahí? Cuando ustedes están recién comenzando la práctica y tienen un caso desafiante. En remitir. Remitir, ¿no es cierto? Lo importante es remitir. Y no se sientan mal que por remitir ustedes dicen, ay, no, es que no le atiné, no supe que tenía, ¿no? A la final, cuando ustedes lleguen a ver esos casos desafiantes, ese caso va a ser ejemplo y les va a servir a ustedes para estudiar más, para enfocarse y decir, este paciente que bueno, al final le dijeron en el otro lugar que tenía tal cosa, le trataron así, entonces la próxima vez que llega un paciente con la misma signología,
de los diferenciales para luego decir, bueno, puede ser que tenga esa patología. Entonces, ahí es donde entra la ética, ¿sí? Que yo tenga la capacidad de saber hasta dónde puedo llegar y que no me exceda en eso sabiendo que no tengo el conocimiento necesario y que termine generando un daño o una lesión en el paciente, ¿cierto? Entonces eso es importante, ¿ya? Y obviamente aquí sí, en la clínica es donde se integran muchas disciplinas. ¿Qué nomás se integra aquí? La semiología, la cirugía, farmacología, anatomía. ¿Qué más? ¿Qué más se integra? Patología, laboratorio. Bien. Literal aquí ya es todo, ¿cierto? Todo lo que han venido estudiando, todo lo que han venido viendo, ya se integra aquí. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta que el estudiar para ese rato no les va a funcionar. Porque todo lo que ustedes han venido estudiando anteriormente, si lo hicieron con conciencia, si lo hicieron imaginándose al paciente, tratando de razonar cada cosa que se les dio, les va a ayudar para que ahora puedan hacer una integración de todo lo que habían visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, como yo les digo a los chicos de los anteriores semestres, es que estudien, pero con lógica, ¿sí? O sea, no para el examen, sino que estudien sabiendo que todo eso les va a servir en algún momento, ¿ya? Y para ustedes ya llegó el momento, ¿sí? Entonces, tienen que ponerse pilas porque ahorita todo lo que han visto es lo que van a integrar, ¿ya? Muy bien, y al mismo tiempo, la clínica menor les ayuda a desarrollo de habilidades técnicas. Yo les decía ayer que nosotros dentro de los laboratorios he tratado de que podemos abordar esos procedimientos no quirúrgicos, esos procedimientos médicos que se los maneja en la parte de hospitalización. ¿Qué es lo que les va a servir? Sí, cuando ustedes vayan a las pasantías, los que vayan a hacer en pequeñas, pues va a ayudar como a tener una idea más clara de qué están haciendo los médicos en ese momento, ¿sí? Entonces, no solo interviene en la parte de diagnosticar, ver al paciente y demás, sino que ustedes también puedan desarrollar esas técnicas, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora en qué se enfoca la clínica menor? ¿En qué animales? Pequeñas. Las que más van a ver por definición en la clínica diaria, perros y gatos. Pero como yo les decía ayer, hoy la gente está cada vez más loquita, entonces ya no tiene perro ni gato, tienen más mascotas no convencionales, ¿no es cierto? Entonces, este es un ámbito nuevo que obviamente ustedes tienen que salir también bien luego preparados para eso. Muchas de estas, si ustedes han visto o es que siguen ahí en las redes sociales, hay veterinarios que se especializan solo en mascotas no convencionales. Y el manejo es solo para este tipo de pacientes. Ellos ya no se enfocan en perros y gatos, se van directo para las mascotas no convencionales, ¿sí? Entonces ese también es una área que se está abriendo muy amplia y que no es netamente ligada a la parte de silvestres, ¿sí? Es muy distinta porque estos ya son como mascotas. Entonces ustedes, como que nomás hagan una consulta de estas mascotas, ¿qué creen? ¿En qué se enfocarían? Que no va a ser lo mismo que un silvestre, ¿no es cierto? ¿Qué harían? ¿Qué le preguntarían? ¿En qué se enfocarían? ¿Cómo le recomendarían al tutor? ¿Qué recomendación darían? ¿Qué harían? La alimentación es muy importante porque cada uno tiene una alimentación distinta, ¿no es cierto? ¿En qué más se enfocaría? En el hábitat, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué más? Sí, convive con los animales, con esa convivencia. Exacto, porque unos sí son bien loquitos, entonces tienen un hámster, tienen una tortuga, un perro, un gato, entonces, ajá, y demás cosas, ¿no es cierto?, raras. Entonces, obviamente, hay que tratar de ver, porque al final el veterinario igualmente tiene que ayudar en que esa convivencia sea lo más armónica posible. Entonces, como yo les dije, vamos a abordar un poco el tema de no convencionales, pero
muy superficial. Lo que yo quiero enfocarme más es en las enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de enfermedades inmunomediadas y demás, el manejo en estas va a ser muy distinto. Por ejemplo, si yo quiero hacerle un hemograma a un perro o un gato, le saco un ml de sangre yugular y ya. Y ahora, ¿qué hago en un hámster? Está rarito. ¿Cómo le toman una muestra de sangre? Eso es muy complejo. En ellos máximo tomarían como una gotita y harían un frotis y tendrían que hacer el conteo manual, ¿sí? Es lo que deberían hacer. Igual dentro de eso también entran aves y demás, que la morfología celular en aves es muy distinta, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya lo dejo a la de silvestres que van a ver, ¿ya? Entonces, me voy a enfocar más en esto, sí me voy a enfocar en la parte del examen clínico y demás en las otras especies, pero muchas enfermedades, por ejemplo, no son muy frecuentes e incluso el tiempo de vida. ¿Cuánto vive un hámster? 2, 3 años. 2, 3 años máximo, ¿no? Pero ya a los 2 años ya están viejitos, ya acabaditos, ¿no es cierto? Entonces, igual muchos de ellos hibernan, ¿no es cierto? Y muchos de los tutores piensan que se murieron y solo están hibernando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas pequeñas puntitas vamos a ir viendo en las demás especies, pero siempre nos vamos a enfocar más en problemas, ¿ya? Muy bien. Y ahora que nos abarca la clínica menor, pues sabemos lo que les dije, los no quirúrgicos y la medicina en general, ¿no? Y recuerden que ustedes van enfocados en que, bueno, los que les gusta especies menores, vayan enfocados en que tienen que ir a especializarse, ¿sí? Porque deben especializarse, deben buscar un área que les guste y en eso deben especializarse, porque ahí es donde ustedes van a ver que van a seguir mejorando mucho más como profesionales, ¿ya? Entonces, en la práctica veterinaria, pues, sabemos que dentro de todo siempre va a haber una alta prevalencia de casos que son comunes y que luego sí les van a dar como, o van a llegar esos casos desafiantes que no saben en sí qué tiene el paciente, o que lastimosamente el paciente geronte es el que tiene muchas comorbilidades. Entonces esos son los casos desafiantes porque no saben cómo manejar la enfermedad metabólica con la enfermedad cardíaca y la enfermedad pulmonar que tiene el paciente, secundaria a la enfermedad cardíaca. Entonces es un manejo integral que ustedes tienen que dar en esos pacientes, ¿no es cierto? Y ahí es importante que ustedes no tengan esa visión de túnel, ¿sí? Que se abran a todas las posibilidades de qué puede estar teniendo el paciente. Ahora, con la práctica clínica al inicio, claro, ustedes van a ir viendo desde lo que creen que es más común, ¿sí? Y ustedes van a ir asociando, ya van a tener como una estadística en su mente de, en este mes vi como 10 consultas dermatológicas, solo una de un paciente que tuvo una enfermedad infecciosa, tuve 20 enfermedades virales. Entonces ya van haciendo como una prevalencia de qué enfermedades son más comunes en el ambiente donde ustedes están trabajando. Y eso con la práctica les va a ir ayudando para ir mejorando sus habilidades prácticas, ¿ya? Pero desde donde yo me baso para hacer eso de reconocer es desde los signos y síntomas. Por eso es que la semiología es muy importante, porque si yo puedo hacer una asociación entre signos y síntomas con las diferentes enfermedades comunes, entonces yo sé que solo viendo ciertas características, ciertos signos, ciertos síntomas, así sean casi inespecíficos, si yo soy muy meticulosa, ya puedo darme una idea de algunos diferenciales que puede estar teniendo en ese paciente, ¿sí? Entonces ustedes deben ser como objetivos, y fijarse muy bien en los signos y los síntomas. Ahora, algo que pasa es que ustedes, a medida que vayan haciendo mucha práctica y demás, pueden llegar a un punto donde dicen, pues tiene tal cosa, como ya para es lo más común en la clínica. Y a la final no termina teniendo un problema. Le hacen lo primero que le hacen es el test, y el test sale negativo. Ustedes estaban confiadísimos que era eso, porque su visión de túnel dijo,
este perro de 2 meses, que no está vacunado, llévalo. Sinceramente si nos dan, y nos decían, claro, señora, ¿qué tendrá? Y se los pongo como uno de los ejemplos más fáciles, ¿no? De cómo diversificar la parte de diagnóstica, pero sí van a tener casos un poco más complicados, ¿sí? Ahora la parte que les va a ayudar a identificar sus signos y síntomas, ¿ya? Y acuérdense que, a diferencia de medicina humana, ustedes no pueden preguntarle al paciente, ¿no es cierto? El paciente no le va a decir, oye, tengo como un dolor aquí, en el hipocondrio derecho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es importante dentro de toda la parte inicial, cuando ustedes empiezan a tener ese contacto con el tutor y el paciente? Es lo que les va a dar mucha información de donde pueden sacar y ya tener una idea de qué puede estar pasando con ese paciente. La anamnesis, ¿no es cierto? Por eso es que la anamnesis es muy importante en la parte veterinaria, porque es el tutor al que yo tengo que tratar de preguntar y sobrepreguntar y preguntar y llegar a a que me dé información que sea útil para mí, ¿ya? Obviamente van a tener esos casos donde el doctor le vale madres y le dicen, está decaído. Ustedes le preguntan, pero ¿desde cuándo? No sé. Ahorita que vomita, no sé. Ahorita que tiene diarreas, no sé. Entonces eso es como lo más complicado que se van a tener. Entonces es muy importante el manejo de la comunicación con el tutor, porque depende mucho de ustedes cómo hacen esa primera aproximación al tutor. Van a ver que el tutor o se abre con ustedes y empiezan a tener una comunicación asertiva, o se cierra completamente, ¿sí? Entonces ahí es muy importante que no titubeen, ¿sí? Que tengan toda la certeza del mundo. Así, ese rato no tengan ni idea, pero el rato que van con el tutor tienen que tener esa certeza, esa veracidad y esa firmeza con la que van a hablar, ¿sí? Para que ustedes puedan recopilar, porque ese es como el 80% que ustedes necesitan para tener una idea diagnóstica en el paciente, ¿ya? Y bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la historia clínica, el examen físico, ¿no es cierto? ¿Sí? En los diferenciales, las pruebas complementarias, en el tratar de agrupar todos esos signos y síntomas en síndromes clínicos comunes, ¿sí? Y hacer un abordaje de los casos, ¿sí? Un abordaje ya más integral, ¿sí? Pero recuerden que todo se basa desde el inicio, ¿no? Desde que ustedes puedan identificar signos y síntomas de su paciente, ¿ya? Y parte de eso también les va a ayudar la anamnesis que ustedes van a manejar con el tutor, ¿ya? Ahora, ¿qué competencias van a desarrollar? Información clínica que tiene que ser muy detallada, ¿sí? Si yo tengo una historia clínica que es sosa, que no por ahí tiene solo unas 4 cositas por ahí que recabaron, va a ser información insuficiente que no les va a ayudar a poder llegar a un diagnóstico. Entonces, no es lo mismo que yo en un tiempo determinado hable con el tutor, le pregunte al tutor, haga todas las preguntas que se me vienen a la mente y ya recopilé la información que necesito. A que primero le hago 2 preguntas, le digo, como soy apresurada, hay que hacerle un hemograma, una bioquímica, un ureanálisis y demás. Sale todo normal. Y digo, chuta, ¿y ahora qué será? Y voy de nuevo a volver a preguntarle al tutor. No, porque el tutor va a decir, a ver, ya hablamos, ya me preguntaste todo lo que querías preguntarme, ya me hiciste gastar en muchos exámenes y todavía no sabes qué tiene mi perro. Entonces, obviamente, pues es importante, ¿no? Hacer al principio todo en orden y muy detallado, porque desde ahí saquen toda la información necesaria, ¿ya? Y también es importante elaborar diferenciales, ¿sí? Asociados a los signos clínicos que presenta el paciente, ¿sí? Y es muy importante esto porque cuando yo tengo diferenciales, ¿para qué tengo diferenciales? ¿Para qué tengo unos 3, 4 diferenciales? Para ir descartando algunas. ¿Y cómo descartan? Según lo que va presentando. Exacto, ¿no es cierto? Pero es importante decir, a ver, yo tengo 3 diferenciales. Si le hago un hemograma,
y por ahí veo que está aumentada o disminuida los glóbulos rojos, voy descartando este. Si hago una bioquímica, yo lo que quiero ver es un CREA porque quiero descartar esto. Todo es el porqué, ¿sí? O sea, no van a tener los diferenciales por aquí flotando y van a hacer un millón de pruebas complementarias y que no coincidan, eso no es, ¿ya? Si yo tengo 3 diferenciales, yo sé y yo debería saber qué pruebas tengo que hacer en cada uno para descartar o confirmar, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la fisiopatología, la patología clínica, ahí es donde entra todo esto, ¿no? ¿Sí? Porque si yo no tengo noción de qué enfermedad es y cómo puedo evidenciar que tengo esa enfermedad, no me sirve de nada hacer exámenes complementarios, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eso. Y si ya llegué al diagnóstico definitivo, tengo que saber qué tratamiento aplicar, ¿no es cierto? No le voy a llenar de una retahíla de fármacos al paciente para ver si por ahí alguno de esos medio le sana, ¿no? Entonces todo tiene que ver en un porqué, ¿sí? El objetivo, por qué utilizo cada uno, ¿ya? Y como les decía, la comunicación con el tutor creo que es lo más importante y más ahora en la actualidad, ¿sí? Y bueno, antes de comenzar con todo lo demás, quiero hablar un poco del razonamiento clínico, que es la base de ustedes, lo que tienen que ir mejorando esas habilidades de razonar de manera clínica, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Y obviamente cuando yo tengo al animal frente mío, ¿no es cierto?, que está enfermo, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Digamos que es su primer día en la veterinaria, están sentaditos ahí, esperando. ¿Cierto? Ya, y ¡pam! Sonó la puerta. Ya, primer día, primer paciente. Donde ustedes van a tener que manejar toda la consulta. No es que van a ser pasantes, no es que van a ser ayudantes, ¿no? Entonces, su primera consulta como médicos. ¿Qué harían? ¿Cómo empezarían? Correcto. Tendría ChatGPT ahí abierto así, para que manda fotos del sueño. Así, lo siguiente va a ser la anamnesis. Voy a ponerme audífonos. Inspección. ¿Ah? Ganarse al tutor. Exacto, es que eso es lo más importante. Si ustedes no se ganan al tutor, están jodidos. Porque si les ven por ahí titubeando y cosas así, la gente hoy es loca. Es loca. Entonces, es loca, sí. Entonces, si ustedes no se ganan al tutor, el tutor es el que les va a pagar. El perrito, lastimosamente, nosotros, nuestro objetivo es sanar a los animales, pero esos animales no me pueden pagar a mí, necesito del tutor, ¿ya? Y es ahí donde yo tengo que priorizar y entrar, ¿no es cierto? Entonces, si viene el tutor, ¿qué harían? ¿Cómo abordarían? ¿Cuáles serían las palabras que utilizarían? ¿Qué van a decir? Que es muy importante cómo se paren enfrente de él. Incluso hay estudios que vieron en cómo están vestidos los médicos y cómo es la respuesta del tutor a esos médicos. Es decir, no recuerdo bien las cifras, pero en un estudio que habían realizado, habían visto que, por ejemplo, si el veterinario estaba solo con el filipino, pero la parte de arriba, el tutor tenía mucha desconfianza y estaba un poco aislado, ¿sí? Si el tutor estaba con el filipino completo, limpio, planchadito y demás, ya como que tenía un poquito más de confianza. Pero si veía al médico que estaba con el filipino y el mandil, el momento que le va a atender, ¿sí?, y todo pulcro y demás, el tutor tenía mucha confianza. Entonces, incluso en el cómo ustedes se vistan, la postura, la forma en cómo vayan a hablar con el tutor, dice mucho, ¿sí? Si ustedes empiezan a titubear, entonces son habilidades que van a ir aprendiendo y que todos al inicio van a tener que trabajarla mucho, ¿sí? Y es
lo primero a lo que se van a enfrentar una vez que salgan, ¿sí? Entonces son esas habilidades que ustedes deben ir mejorando ya incluso en sus prácticas, ya todo eso les va a servir, eso de servicio al cliente y demás. Es algo que no les enseñan en universidad y que cuando salen se dan contra el piso porque dicen, y ahora, o sea, sí, ya estudié todo esto, pero necesito aplicar a ese paciente, pero antes de aplicar a este paciente tengo que hablar con el tutor. Entonces, esas habilidades son las que ustedes tienen que ir desarrollando. Nada de ser tímidos, yo sé que al principio sí van a ser tímidos, van a titubear un poco, pero no. Se ponen ahí bien cancheros del rato que vayan a hacer la consulta inicial y demás, entonces eso les va a servir, ¿ya? Igualmente en las prácticas al inicio va a haber médicos, acá se van a encontrar de todos, ¿no? Pero van a haber médicos que les van a ayudar, ¿sí? Y que quizás al inicio les van a mandar solo a que tomen los signos, ¿sí? Y en eso que están tomando los signos, ustedes también ya han conversado con el tutor. Y esa habilidad que van desarrollando de a poquito ya en las prácticas les va a ayudar a que cuando salgan sea más fácil que ustedes se puedan comunicar. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tienen al animal enfermo, ya entró el tutor, ya les creyó que son doctores, ¿cierto? Pero no, ahora sí, aquí me van a atender. Y ahí le pongo al animal ahí. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes? Sí, pero ¿cómo lo harían? ¿Cómo preguntarían? Buenas tardes. Cuénteme. No, que pues no van a ser así tan... Cuénteme en qué le puedo ayudar. ¿Qué le pasa? Cuénteme cómo está, ¿no? ¿Qué le pasa a su gatita? Porque es muy importante cómo van hablando, ¿no? Uno si llega y ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Les va a decir, no sé. Pero por eso vengo. Es muy importante la elección de palabras y cómo se maneja. El tono incluso es lo más importante, ¿sí? Entonces, si ustedes hablan así, muy despacito, usted va a decir, no le escucho, que también me preguntarán. Entonces, tienen que ser muy claros, ¿no? Pensar un poco su voz, no gritar, obviamente, pero manejar un tono adecuado de conversación, ¿ya? Tal como si estarían conversando con sus amigos, con su familia, sin malas palabras, obviamente, quitando eso, pero tendrían que hablar, ¿sí? Como amigos, exactamente, porque ahí es donde ustedes van a engancharle al tutor y van a poder tratar de sacar la mayor información posible, ¿sí? Recuerden que ese es el objetivo de ustedes como clínicos, generar una buena comunicación para yo poder obtener lo que necesito para diagnosticar y saber qué le está pasando a ese paciente, ¿ya? Entonces, ya, viene el animalito ahí. Entonces, ¿cómo empieza? Ya dijeron que empiezan preguntando el motivo de consulta, ¿no? Pero una cosa es lo que hablamos de aquí, ¿no? Yo quiero saber el motivo de consulta, pero ¿cómo hablan con el tutor? Entonces, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Le preguntamos si, ¿qué le pasó a su gatito? Y ya, bueno, el tutor les dice que no quiere comer. Ya, solo eso, no quiere comer. Nada más. Entonces dice, ay, ¿no he notado algo más? No, solo no quiere comer. Ya, ¿qué hace? Ya empiezan de a poquito, ¿no? Haciendo esa conversación amena. Es que van a decir, bueno, ahora le voy a preguntar sobre el tema de alimentación. Primera pregunta. No, o sea, no van a hacer eso, ¿cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es así, como una conversación entre amigos, ¿no es cierto? Pero aquí ustedes ya saben y tienen el orden de cómo deben hacer esas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el orden de esas preguntas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo comían? ¿Qué tipo de alimentación? Si me voy a la alimentación, La ¿cómo marca. sería? Porque yo les había dicho que ustedes tienen que recabar pregunta tras pregunta y evitar las preguntas de respuestas de sí no. ¿Cuántas veces al día comía? ¿Qué tipo de alimentación? Ajá,
exactamente, cambios, Sí, me cambiaron el plato. alimentación, Teniendo diarrea después. tipo de plato, el tipo de material del plato. Sí, es que es tan importante eso, que esas cositas chiquitas, cuando son esos pacientes que les llegan y les dicen, no sé qué tienes, no quiero comer, está raro. Son esas preguntas las que les salgan. O por ejemplo el balanceado, ya, sí, está consumiendo, es siempre datos. Que sí, le dan alimento, le dan solo balanceado. Ya, ¿qué más preguntaría? ¿Qué marca de balanceado? Marca. ¿Cómo tiene almacenado ¿Cuánto el le dan? balanceado? Ya, ¿Con qué frecuencia? frecuencia. ¿Cómo almacena ese balance? Exactamente, es muy importante eso, ¿sí? Y también del almacenaje, ¿qué otra cosa le preguntaría? Si está en un lugar húmedo o en algún... Ya, entra eso. Enfocándonos en el balanceado, ¿qué más preguntaría? ¿La marca? La marca también, ¿ah? Sí, no está caducado. También, exacto, es que son esas cositas chiquitas que hay que ir preguntando. ¿Qué más Si lo compra al preguntaría? granel o lo compra Perfecto. Y ahí es donde te dice, es que para que me salga más barato le compro el de 15 kilos a mi gatito recién comprado de 2 meses. Y pasa, ¿cierto? Y normalmente un balanceado abierto no es que les va a durar todo ese tiempo y se va a balancear. Por ejemplo, si tienen así almacenados y balanceados, así como que bultos, les podría preguntar si tal vez no tienen algún tipo de plaga. Exacto, pero eso sí como de manera más sutil. Porque no debe decir, sí, por ahí le vi una rata. No, entonces, incluso la parte de los ectoparásitos, para ningún tutor, su perrito, su gato, tiene pulgas. Jamás en la vida. Es el mimado de la casa. ¿Cómo puede ser posible si duerme conmigo? Se genera, se rancia, entonces cambia la composición. Tienes pérdida de todos los nutrientes. Entonces, muchos pacientes empiezan con problemas gastrointestinales por eso. ¿Sí? Incluso puede empezar a tener moho y por ahí empezó la gastroenteritis. O como hubo un cambio en la composición, se ranció y demás, llegan a tener incluso hasta pancreatitis. ¿Sí? Entonces, todos esos factores son los que les van a ayudar a decir, chuta, ya, tiene pancreatitis el paciente, le salió como diagnóstico definitivo que tiene pancreatitis, pero les dijo el doctor que no comió nada grasoso. No, él es estricto, solo le da su balanceado. A veces cambia también la palatabilidad. Exacto. Muy bien. Y el olor, al menos en gatos, los gatos comen en base al olor, ¿sí? Entonces, por eso, no sé si han notado que los balanceados de gatos tienen un olor muchísimo más fuerte que los de los perros, ¿sí? Y que por eso incluso el perro va a irse a comer el balanceado del gato, ¿sí? Porque es mucho más palatable y tiene olores un poco más marcados, ¿sí? Y es por la naturaleza de la especie en la que me estoy dando, ¿sí? Incluso el por qué, cómo fabrican esos tipos de balanceados, tiene un porqué, ¿sí? Puede ser también una falla de la comida, porque yo en estos días que estaba yendo a la vet, vi que los clientes se quejaban que el rollo carne venía empapado en aceite y en fundas. Sí, o sea, últimamente yo se había visto que es grasosísimo. Pero ayer les salía en funda, o sea, botaban la comida y salía en caja. Para las papas ahí. Sí, y bueno, y es importante seguir estudiando, actualizándose, porque cada vez hay más marcas nuevas. ¿Ustedes han visto? Ya las de hace unos 5 años atrás ya casi no hay. Hay otras marcas que son mucho más nuevas. Antes, por ejemplo, de los balanceados, ¿cuál era la proteína principal que utilizaban? Pollo. ¿Cuál era la otra? Carne, la más común. Y ahora, pescado en gatos, ¿no es cierto? Y ahora, la mayor parte de balanceados, ¿cuál es la principal proteína que tienen? Cordero. Ajá. Acá, salmón. Ajá. ¿Y por qué creen? Más barato. Es mucho más caro. Es más caro. Sí, la carne también, los del Taste of White tienen carne de búfalo. Ajá. ¿Y por qué creen que es eso?
las alergias, la incidencia de alergias en la actualidad ha aumentado un montón. El 70% más o menos de las consultas dermatológicas son por alergias. Y la mayor parte de esas alergias son alimentarias, ¿sí? Entonces, todo tiene un porqué y por eso es que se ha ido variando la parte de incluso la parte de los balanceados, ¿sí? Es muy distinta. Antes no había muchos balanceados terapéuticos. Ahora sí he notado que hay más auge de eso. Ay, renal. ¿Para qué? Renal, alérgico, cardíaco, todo eso. Ajá. ¿Y por qué creen que ha habido en auge eso? Uno por el tema de importación y exportación, que ahora es más fácil. Es más fácil. Y Ah, por eso ya se puede es facilitar. el importador, exportador de aquí, ¿cierto? Pero ¿por qué más? Yéndonos a la parte clínica. Tal vez por el incremento también de las patologías. Sí, por ejemplo, hay un incremento en las alergias alimentarias, ¿no es cierto? Entonces, el Por la alimento, conciencia y el bienestar que ahora buscan más. sí, es el cambio de la conciencia del tutor, ¿no es cierto? Ya los ven como hijos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Por qué creen? Repítame la pregunta. Cuando Paola ingresó al chat, ¿por qué crees que hay más auge de estos balanceados terapéuticos? Porque antes creo que solo tenía una sola fórmula, ahorita es como que ya tal vez más específico. Bueno, hay más fábricas que están... La demanda por la genética puede ser. Ya, la genética también puede ser, pero ¿por qué más? Por los estudios, por lo que avanza igual los estudios. Sí, las necesidades. Y ahí tiene que ver mucho el tema de que los tutores ahora les importa mucho a sus perros, gatos, animales y todo, ¿no es cierto? Entonces, como le dan mejor bienestar, invierten más, estos animales viven más tiempo, ¿no es cierto? Y parte de todas estas enfermedades que necesitan esos tipos de balanceados, ¿saben aquellos pacientes que ya son gerontes, ¿no es cierto? Entonces la etapa de gerontes ha aumentado y se ha ampliado. Ahora hay perros que viven 17 años, 18 años, ¿sí? Son momias andantes, pero siguen vivas. Pero es por lo que invierte el tutor, ¿no es cierto? Y en la prevención que están haciendo. Y han visto que muchas de las de la publicidad que hacen estas casas comerciales es que al menos en alimento renal que les dicen o en los balanceados que hay, no es que haya solo balanceado, hay balanceado para cachorro, hay balanceado para adulto y hay balanceado para gerontes, ¿no es cierto? Entonces esos cambios también en la formulación han ayudado a que obviamente estos pacientes vivan más, y como viven más, yo tengo como médico veterinario que tratar todas estas enfermedades y ustedes van a ver, incluso hay especialidades para que ustedes solo atiendan a pacientes gerontes, o sea, y hay geriatría veterinaria, ¿sí? Y es por lo que está en apuesto, que los tutores son cada vez más responsables, sus animales viven más y obviamente el geriatra se va a encargar de tratar a esos pacientes que tienen muchas comorbilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso hay balanceados para pacientes con problemas osteoarticulares ahora, ¿sí? Y son específicos para cada uno. Entonces miren todo lo que ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y por eso es que se va diversificando la cultura de la veterinaria. Antes el veterinario que salía, se ponía su changarrito ahí chiquito, atendía la mañana el perro, en la tarde se iba a ver a la vaca y así. Pero era porque los perros, el tutor ni medio les paraba bola, como para las vacunas, así. En cambio ahora un tutor es muy exigente, ¿no es cierto? Incluso en cómo es el diseño interior del lugar donde les llevan a sus mascotas tiene mucho que ver. Sí, entonces ha habido todo ese cambio, sí. Y es para eso a lo que ustedes tienen que salir, a
hacia ese mercado externo, hacia esa selva, donde ustedes tienen que ir manejando toda la parte de veterinaria como clínicos, ¿no? Entonces, pues es muy importante que ahora no vean que saben como veterinarios nada más, vayan a la especialización y busquen áreas donde vean que en su entorno no hay, ¿sí? Para que puedan avanzar mucho más y puedan brillar, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, ya me fui del tema del gato que estaba aquí. Bueno, ya le preguntábamos, ¿no? El tema de balanceado, de anamnesis y demás. Y ya, ustedes tienen en su cabecita el orden, ¿no es cierto? De que nomás le pregunté, ya pregunté el tema de alimentación. ¿Qué más preguntaría? Pero Ya. las preguntas dependen del paciente, ¿no? ¿Ah? Las preguntas no dependen del paciente, pero... Sí, pero obviamente tú vas haciendo pregunta tras pregunta, ¿no es cierto? Digamos que el paciente vino con decaimiento. Es un gato de 3 meses que está decaído, con hiporexia. Ya. Ya preguntaron todo sobre la alimentación. Ya. ¿Qué más preguntan? ¿Ah? Es el orden de lo que vive. ¿Ah? Exacto, del origen, ¿no es cierto? Porque ahí estamos hablando de un gato pequeñitos, que desde cuándo está con ellos. ¿Qué otra pregunta ahí? Muy bien. Si conoce a los padres. Vacunas, desparasitación. Si conoce a los padres del gatito. Exacto, porque ahí hago anamnesis remota. Exacto, muy bien. Incluso cuando fue neonato, cómo fue criado. Si fue Sí, con por ahí. suplementos, si fue con- Exactamente. cómo estuvo cuidada la ¿Cuántos madre. meses? Todas esas preguntas que ustedes van haciendo es porque ustedes van construyendo un camino diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora, si yo pregunto, ¿desde cuándo está ese animal con ellos? Y dicen, es que me encontré, ya nada de anamnesis remota, está echado porque no sabe, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya está hecho esta y me voy por acá y digo, es de encontrar, entonces las pruebas que no tiene vacunas, no está desparasitado, inmunosuprimido porque tiene 3 meses, quizás la separación con la mamá fue muy agresiva, muy traumática, entonces el sistema inmune está bajo. Entonces, incluso en eso es muy importante en cómo ustedes hacen la elección de cómo van a vacunar a ese cachorro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este gatito persa de 3 meses que vino de criadero, ya tiene una vacuna, ¿qué le van a preguntar? Pero ¿cuál fue el motivo? Digamos que solo viene de control, ya. Ya, dejémosle un ratito al otro, ya. Me fui a la consulta 2 de abril. Oiga, nos cayó otro. Entonces, ¿qué le preguntaría? ¿Qué vacuna? Sí, que indiquen el carnet, ¿no? Que nunca hay que confiar en el receptor, siempre con papeles, ¿ya? Entonces, en este cachorro, ya, que recién llegó, ¿no es cierto? Recién le compraron y de lo que le compraron fueron a la veterinaria para que le revisen. A este cachorrito que ya tiene su primera vacuna, su primera desparasitación, ¿ya? Digamos que le vacunaron hace unas casi 3 semanas, ¿ya? Y justo está la fecha que el día que le compraron le toca la segunda dosis, ¿ya? ¿En este qué haría? ¿Le vacunan ese día? No. Primero tiene que adaptarse. Exacto. ¿Por qué? Porque te bajan las defensas, el Hay cambio de lugar. inmunosupresión, muy bien, ajá. Entonces, hagamos otra simulación. Ese mismo gato ya estuvo con los nuevos dueños hace una semana. ¿Le vacunan o no le vacunan? Es persa, Igual toca de criadero. saber cómo estuvo en esa semana, Es cómo fue su bonito. comportamiento. Es exótico. Hay unas anamnesis cómo estuvo en esa semana. Sí, exactamente, muy bien. Hay que preguntar, ¿no es cierto? Porque puede ser que en esa semana empezaron a aparecer síntomas inespecíficos que empezaron a aparecer. El primer día sí comió, pero hoy le ve que está comiendo menos, está dejando la porción. Entonces ahí es donde, incluso para una vacuna, ustedes deben hacer una buena anamnesis, ¿no es
cierto? Entonces quizás el gato, digamos que sí estuvo comiendo bien, pero por ahí les dicen que el tercer día estuvo medio rarito, pero luego se puso bien. Le vacunan y le desparasitan el mismo día, ¿o qué harían? No, el gato no se hace eso. ¿Qué le harían? De pronto enviar algo que le suba las defensas. Sí, esperar unos estimulantes, 5 días más. hidratarles, porque los cachorros, bueno, o sea, los perros suelen deshidratarse porque orinan bastante o no controlan eso todavía. Ya, sí, pero más le pondría como vitaminas, ¿no es cierto? Como para mejorar y prepararle para la vacuna, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora tengo este cachorro, ya me voy a la consulta 1. El cachorro, el mesticito recién encontrado, que viene porque recién encontraron y está flaquito, tiene condición corporal 2 de 5. ¿Ya? ¿Qué haría en ese paciente? Recién lo encontraron y no está desparasitado, no está vacunado y está juguetón, pero está flaquito. Dice que los tutores cuando lo encontraron le dieron comidita y sí comió. Está activo, está que juega todo en la consulta. ¿Le desparasita ese día? Primero alimentarle bien. Más favorable. Exacto, puede esperar unos 3-5 días para primero desparasitar. Ya, y le mando vitaminas. Y a los 5 días le puedo desparasitar. Y viendo cómo va, veo si le vacuno, ¿no es cierto? Necesita bajar redes para hacer eso. Dependiendo, a ustedes le preguntan, ¿no? Porque es importante en la primera vez que desparasitan, a la siguiente revisión decir cómo le fue, hubo cambios en la reposición de las heces, notó presencia de parásitos o no. Que siempre les dicen, no, sí, vi como unos arrocitos que se veían por ahí, cosas así. Entonces, cada paciente es único, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que hay protocolos y demás, pero cada paciente es único, entonces ahí es donde va su criterio médico, su criterio clínico, en cómo van a manejar. Y hay mucha incidencia de que en algunos lugares les vacunan por vacunar al mes de edad, les mandan esos cachorritos con un mes ya puestos la primera vacuna. ¿Y por qué creen que no es bueno vacunar a las 4 semanas? Eso ya vamos a irlo viendo luego cuando les dije que íbamos a hacer el taller de los días de vacunación. Vamos a ir hablando de todo eso. Pero normalmente la primera dosis de vacunación es a las 6 semanas. ¿Pero por qué es a las 6 semanas? Pene, vagina. ¿Y dónde tienen de dónde toman esa inmunidad materna? De la leche. Del calostro. Están lactando, sí, pero ¿dónde hay mayor componente inmunitario? En el calostro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso también es muy importante saber, porque si es de esos cachorritos que nacieron y la mamá se murió. No hay calostro, no hay inmunidad, ¿no es cierto? Entonces el cachorro no le puedo vacunar quizás a las 6 semanas, ¿sí? Y dependiendo del entorno, si ese cachorro estuvo tan bien cuidado que está gordito y todo, no puede esperar hasta las 8 semanas. Si ese cachorrito no recibió calostro, está flaquito, está en una área donde tiene alta probabilidad de que se pueda contagiar de enfermedades virales infecciosas, tengo que vacunarle antes, ¿sí? Entonces, porque a la final ahí no estoy teniendo ese choque en la ventana de inmunidad, porque no recibe inmunidad de la mamá, ¿sí? Y bueno, eso ya les voy a hablar luego, pero en la actualidad también depende mucho de cómo se maneje el tema del manejo de la mamá, del calostro, la alimentación de sus cachorritos, porque muchos de esos cachorritos han visto que, bueno, empiezan a los 2 meses, terminan la vacunación como a los 4 meses más o menos dentro de las guías que normalmente están, que es cada 21 días promedio, y a los 6 meses se contagió de paro con todas las vacunas. ¿Por qué creen que pasó eso? Y el perro estuvo bien comido, con la mamá una dulce, todo bien atendida,
tuvieron todas las vacunas. ¿Cuáles serían sus diferenciales ahí? Variantes del virus. Variantes podría ser, que ahí a donde me voy a ver, a revisar, ¿no es cierto? Cada vacuna, qué componentes nomás tuvo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más creen que pasó? ¿Ah? La refrigeración de la vacuna. Sí, el manejo de la vacuna, ¿no es cierto? Porque se desnaturaliza si no lo manejan en 2 a 8 grados centígrados, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Puede ser que ya estaba con la enfermedad. No, porque normalmente las enfermedades infecciosas virales siempre tienen un periodo de incubación, entonces no, tuvo que haber tenido un contacto unos 8 o 15 días antes para que empiece con la inmunología. Pero ese cachorro tiene todas las vacunas. Y se le puso las 2 múltiples y la de la rabia, ya. Y acabó el esquema como a los 4 meses más o menos. O sea, puede ser ese mismo desarrollo del sistema inmune, autoinmune del animal. De pronto, si no recibió calostro, pues ya no tuvo eso y va a desarrollar más tarde. No, ese cachorrito recibió calostro, la mamá tuvo bien cuidada, la mejor comida, todo. La mejor mamá del mundo, lo mejor del mundo. No puede ser un mal desarrollo del sistema autoinmune. Por ahí. Lo que pasa es que ahora en la actualidad va por ahí, sí. Lo que pasa es que anteriormente, y como se iban haciendo los esquemas, ¿no es cierto? La inmunidad de la mamá caía a las 6 semanas. Entonces, como cae la inmunidad de la mamá, ahí yo puedo vacunar para que venga la inmunidad que me genera la vacuna, ¿no es cierto? Pero ahora, como son esos cachorros tan mimados, tienen una hiperinmunidad. Entonces, esa inmunidad de la mamá no cae todavía a las 6 semanas, a las 8 quizás. Y yo ya empiezo a poner la primera vacuna cuando todavía tengo inmunidad, ya tengo esa ventana, ¿no es cierto? Ya, entonces puse la primera, puse aquí el segundo y ahí recién está bajando. Pero yo necesito esa ventana para que ahí empiece a generar esa inmunidad. Y como esa ventana se alargó más, yo ya empecé mi esquema antes y terminé antes, quizás no está completamente protegida porque la primera vacuna que le puse no hizo efecto. La segunda que le puse el refuerzo recién es como la primera dosis. Y la otra es como que por ahí va a generar. Y hay muchas veces que nosotros les vemos a estos pacientes que son bien aniñados, que están bien cuidados, y dicen, este no necesita muchas vacunas, porque no está en un ambiente de riesgo. Pero ese mimado le sacan un ratito un día al parque. Ya, ya. Entonces, esos cambios también ahora en cómo les manejan ahora los cachorros, los tutores y todos esos cambios que hemos venido viendo, también han interferido en los planes de vacunación. ¿Sí? Entonces son aquellos que quizás ya no van a necesitar o no van a terminar su esquema de vacunas a las 4 meses promedio, sino que quizás yo tengo que poner un refuerzo más, quizás a los 6 meses para quedarme más tranquila. ¿Sí? Entonces, a veces no se sabe, ha habido casos que tienen todas las vacunas y a los 8 meses va a la distemper. Dicen, no, es que las vacunas no funcionaron y no, pues ese sistema inmune estuvo demasiado cuidado y su interferencia en las aplicaciones de las vacunas. Muy bien. Pero siempre le puede dar a cualquier etapa. Sí, ajá. Sí. Incluso en los viejitos, como ya tienen esa inmunosupresión, y la mayoría de personas es como que los pone el primero o el segundo año. Luego dicen, sería de vacunarle todos los años a mi perro. Y son esos perritos viejitos, callejeritos, que ya tienen inmunidad baja, que por ahí asomó el perro que estaba con distemper y le pasó. Y son ellos los que se mueren, los que se contagiaron. Porque obviamente ya no tienen esos anticuerpos. El anticuerpo que genera la vacuna nos va a durar unos 3 años máximo. ¿Sí? Por eso en las nuevas guías les dicen que en esos pacientes que son bien mimados, que no salen a ningún lado, que están solecitos en el tutor, se les puede vacunar cada 3 años. Pero el perro callejero tiene que vacunarse cada año. ¿Sí?
pues todo difiere también del ambiente, de cómo le mantienen a ese animal. Ya. Eso. Ya, me olvidé otra vez del paciente. Bueno, ya le mandamos al persa, ¿cierto? Sí. Seguimos con el cachorrito apático y demás. Ya le preguntamos, ¿no es cierto? Todo, hace cuánto llegó, si tenía vacunas y demás. ¿Ya? ¿Qué más le preguntaría? O bueno, ya les preguntaron todo lo que necesitaban. Y en su mente, ¿ustedes qué van a pensar? Diferenciales. Diferenciales, ¿no es cierto? Ya tengo que darme una idea clara de qué puede ser. Y no netamente todavía de enfermedad, o sea, decir un nombre específico de una enfermedad. Yo tengo que agruparla en sistemas o en problemas grandes, ¿no es cierto? Ahí era donde iba la lista de problemas y la lista maestra. Entonces, ¿qué problemas asociarían a este paciente? Que es cachorro, encontrado y que solo está apático y con psicorexia, ya. ¿Qué problemas? ¿De qué carácter serían esos problemas? ¿En qué los podrían como enfrascar todos los signos clínicos? Nutricionales. Solo está apático y con psicorexia. Pero ya hicieron anamnesis, ¿no? Y recién me encontraron. Está flaco, tiene una condición corporal 2 de 5. Pero recuerden, la reseña también ahí es muy importante. Tiene 2 meses. Contrato, mestizo, caquético, de pinta. Ahí también es donde ustedes deben valorar la predisposición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la reseña habíamos visto que hay predisposición a enfermedades por edad, por raza, por especie y demás? Sí, lo primero es que voy a pensar viral, ¿no es cierto? Porque yo sé que muchas de las enfermedades virales tienen una fase inicial, ¿no es cierto?, de incubación, donde quizás voy a empezar a ver los signos inespecíficos. Ya. Entonces, yo puedo pensar, que ese paciente está en la fase de incubación de una enfermedad viral. Porque ya vi la edad, vi la raza, la especie y demás. Ya, la otra podría ser parasitar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas? Esos serían como los 2 principales, ¿no es cierto? Ya, yo agrupé los problemas porque digamos que estoy nueva haciendo la parte de clínica, entonces no me sé todavía todas las enfermedades que tiene el gato. Perfecto, está válido. Pero al menos ya tengo un enfoque y digo, es chiquito, lo más probable es que sea algo viral o algo parasitario, que es lo más común, un cachorrito, ¿no es cierto? Que no va a ser lo mismo si estamos hablando de un paciente geronte, ¿no es cierto? En el paciente geronte, ¿qué principales problemas voy a agrupar? Neoplásicos. Neoplásicos, ¿qué más? Degenerativos, ¿no es cierto? Entonces, Nutricionales. cambia mi perspectiva, ¿no es cierto? Inicial, solo viendo la edad del paciente, ¿sí? Ya si vienen de razas, igualmente ustedes ya saben que por razas hay muchas predisposiciones de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces también por ahí me puedo ir guiando. Y en base a ese conocimiento previo que ustedes tienen, ustedes pueden decir, este paciente es un bulldog francés. Ya, bulldog francés de 6 meses que vino con cifosis toracolumbar, ¿sí? Con dolor, aversión a subir escaleras. ¿Qué aproximación diagnóstica tendrán en ese paciente? Una alergia es un diferencial. ¿Qué más? Es como eso que se les unían las vértebras. En mi vértebra es lo primero que entraría en mí, porque es muy jovencito para que sea quizás una compresión medular. La compresión medular sí puede tener el paciente, pero secundaria a la hemivértebra que está teniendo, por la predisposición racial. ¿Sí? Entonces, eso es como que irse enfocando, ¿sí? Ir viendo, buscando, analizando, y es donde interviene mucho la lectura, porque si ustedes ya tienen ese conocimiento previo de predisposiciones de enfermedades por razas y por diferentes especies, ya van a tener una aproximación diagnóstica más fácil en el momento que van haciendo preguntas, ¿sí?
Muy bien. Ya, entonces también igual lo correlacionan y buscan las posibles causas, ¿no? Lo que hemos venido hablando ahorita, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, entonces lo más importante es que tengan un buen ojo clínico y no ojo de loca. ¿Sí? Pero también puede ser vitamina. Pero eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? El ojo clínico. El que ustedes vean al paciente y que solo analizando ciertas cosas en reseña anamnesis ya se hagan una idea de qué problemas más pueden estar asociados a ese paciente. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, dentro de eso, para que tengan un buen ojo clínico, la historia clínica debe ser buena, excelente, completa, ¿sí? Y la exploración física igualmente debe ser exhaustiva, debe ser en orden, donde ustedes vayan encontrando muchos hallazgos clínicos que les ayuden, ¿sí? Entonces, para que haya un buen ojo clínico en ustedes, tienen que hacer una buena reseña y anamnesis y eso correlacionarla con un buen examen físico para que ahí sí puedan expandir su mente al 100%, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y por ejemplo, nosotros tenemos un razonamiento clínico intuitivo, ¿sí? Entonces, miren, llega este paciente a consulta, ¿ya? Véanme cómo llega. Aquí recién van a hacer la inspección en el paciente, ¿no es cierto? Lo ven de lejos y dicen, chita. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le ven al paciente? Sin ver, solo enfóquense en la imagen. Ustedes como clínicos, ¿qué dirían? ¿Qué signos ven evidentes? Alopecia, ¿sí? Alopecia ¿dónde? Generalizada, focalizada. Generalizada, ¿cierto? ¿Dónde está como más marcada la alopecia en ese paciente? Abdomen, a nivel de los flancos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más le ven? Pero el hirsuto es parte de la advertencia que tiene, ¿no es cierto? Ya. Eso lo hicieron en la inspección, ¿no es cierto? El abdomen puede ser un poco. El abdomen en péndulo, ¿no es cierto? Si ven que está barrigoncita, me dicen, chuta, este viene para ahí con de gestación. No. Entonces ustedes solo vienen de ya, le vieron al paciente. Y me empezaron a preguntar, digamos que el motivo de consulta fue, está un poco decaída y está tomando más agua de lo normal y comiendo más. Ya. Entonces, obviamente eso es lo que les dice el tutor. Ustedes tienen que ser médicos y tienen que utilizar términos clínicos, ¿no es cierto? Entonces, si el tutor me dice que está comiendo demasiado, está tomando más agua de lo normal. Si está orinando más de lo normal. Ya, muy bien. Y la notado que en los últimos meses se ha hecho más gordita. ¿Sí? Ustedes dicen, no, a poner más gordita, ¿no? Ustedes notan que en la inspección que hicieron tiene el abdomen en péndulo, ¿no es cierto? Abdomen agrandado y demás. Y que también ha aumentado de peso, ¿sí? Que jadea mucho y que se le ha empezado a caer el pelo. Ya. Ahora con eso, ¿qué datos más les hacen falta a ustedes para tener esa intuición clínica y saber qué está pasando? ¿Cuáles serían los problemas principales de ese paciente? ¿Qué datos les hace falta? No, datos. La edad, ya. Ese paciente tiene 8 años. Sí, esterilizado. Si digo que está esterilizado, ¿qué descartaría? Ya no tengo que esterilizar. Tal vez. Biómetro. Exacto, porque tiene 8 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, descarto problemas, que sería una biómetría. Ya. Entonces digo, si te sacó en péndulo, no es porque está lleno de una pilometrosa ahí. Rayos, un diferencial menos. Ya. ¿Qué más preguntaría? ¿Qué más preguntaría? ¿Tienen una idea de qué puede estar teniendo este paciente? Cushing. Ya, muy bien,
Perfecto. Y ese es un razonamiento intuitivo, razonamiento clínico intuitivo, porque lo hacemos como una parte, como si fuera un espejo, ¿no es cierto? Porque hay muchas enfermedades que tienen varias signologías, ¿no es cierto? Y si nosotros sabemos qué signología tiene esta enfermedad en específico, pues es más fácil asociarla una vez viendo los signos y síntomas del paciente, ¿no es cierto? Ya tengo mi intuición de que puede ser una enfermedad metabólica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no puede ser solo Cushing. ¿Qué más puede ser dentro de esa enfermedad? Hipotiroidismo, ya. Diabetes, muy bien, exacto. Serían esas tres más o menos dentro de los diferenciales del problema metabólico que estoy teniendo, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven, ya dije, esta perrita de ley tiene un problema metabólico. ¿Cuál de las metabólicas es? No sé, pero las que están un poco asociadas a eso sería diabetes, Cushing, hipotiroidismo también. Entonces ya tengo mis tres diferenciales. ¿Qué hago? Exámenes Exámenes complementarios. ¿Ya? ¿Qué exámenes complementarios mandarían ustedes y por qué cada uno? para ver los valores de la hormona tiroidea. ¿Ah? T3, T4 para ver los niveles de la hormona tiroidea. Ya. ¿Qué más? Un examen de sangre para ver glucosa, Sí, sangre. niveles de glucosa. Haría una. Podría ser el que se había hecho el de balotaje para ver si no tiene como que fiebre. Exacto, sí diría dentro del examen clínico, porque antes de hacer los exámenes complementarios, yo solo le di de lejos así, ¿no? Al paciente. Ya. Y le palpé por ahí y digo, chuta, ¿será que está cítica o no? Entonces ahí va, muy bien, exacto. Y si quiero descartar que es un problema cardiovascular, ¿qué más haría dentro del examen físico? Ya digo, chuta, tengo esa sospecha de que puede ser ascitis. Y si es ascitis, es sinónimo de Líquido. ¿qué? De manera fisiopatológica. ¿Qué puede estar afectado para que el paciente empiece a tener ascitis? Un paciente. ¿Ah? Corazón. ¿Qué parte? Derecho, muy bien, exacto. Entonces, y puede ser también que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces voy a auscultar en mi tórax izquierdo y derecho. ¿Sí? Perfecto. Ya. Hago signo de balotaje, negativo. ¿Y qué más haría aquí? Porque se está el abdomen agrandado, ¿no es cierto? Hago percusión, también me puede servir. ¿Qué más? A nivel general, quiero buscar si todo ese aumento es porque tengo una neoplasia, tengo líquido quizás, aunque hice la prueba de balotaje, pero me sale negativa. ¿Ya? Entonces también voy a pedir un eco, ¿no es cierto? Porque tengo esa sospechita que algo más puede ser, ¿ya? ¿Cómo ¿Pero es por qué viejito? creen que los pacientes Cushing-Naegeli tienen el abdomen en verde? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Ah? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué los pacientes Cushing-Naegeli tienen el abdomen en verde? Porque almacenan más grasa ahí. ¿Ah? No es porque almacenan más grasa ahí. ¿Ah? Porque almacenan más grasa ahí. Sí, porque acuérdense que esta perrita aumentó de peso, ¿cierto? O sea, Tiene polifagia, ¿sí? Y muchos de estos pacientes también tienen agrandamiento de varios órganos, en especial del hígado, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a los exámenes complementarios. Ya dijeron que le mandan a hacer una bioquímica completa, ¿no es cierto? Ya para descartar cualquier cosa, pero en lo que yo me quiero enfocar es en ver la glucemia, ¿no es cierto? Porque ahí ya descarto diabetes, ¿no es cierto? Vamos a hacer un perfil lipídico, revisando TSH, T3, T4, porque quiero descartar que no sea hipotiroidismo, ¿cierto? ¿Qué más? Igual en el eco, ¿para qué me sirve? para quiero ver? descartar esos pulmones, líquido libre. ¿Qué quiero ver? Si tengo sospecha de que el paciente puede tener Cushing.
¿Qué quiero ver? No. Yo tengo dentro de mis diferenciales que puede este paciente tener Cushing. ¿Y el Cushing qué es? Ya. Entonces es exceso de producción de ya. ¿Y cortisol dónde se produce? Páncreas. En las adrenales. Ya. Entonces, ¿yo qué quiero ver? ¿En el eco? Exactamente, porque muchas causas, digamos, puede ser que tenga un Cushing iatrogénico, ¿ya? Y que antes quizás le dieron año completo de esteroides, ¿ya? Pero quizás no le dieron nada. Entonces la parte del Cushing es que un cierto porcentaje es que pueden tener una neoplasia a nivel adrenal o neoplasias a nivel de hipotálamo, ¿no es cierto? O de hipófisis. Entonces, lo que quiero hacer es también ver las adrenales, si están grandes, chiquitas, comparar, ¿sí? Si tengo presencia de una neoplasia en las adrenales, ya, por ahí ya va mi diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces ya el eco me sirve para eso también. O sea, estoy buscando, sabiendo el por qué hago cada cosa, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya una vez que le manejamos a este paciente, lamentablemente el paciente tiene Cushing. Bueno, ¿qué más creen que le harían a este paciente? ¿Qué otro examen? ¿Qué quieren ver? Dentro de los exámenes complementarios, ¿qué más le harían? Pues la primera intención es que no cuestan mucho y no lo voy a hacer gastar demasiado en el torno. ¿Qué más le haría? Porque bueno, hice la química, ¿no es cierto? Para ver glucemia. ¿Pero qué más quiero ver? ¿En qué más puedo por ahí observar la glucemia? Para confirmar la cierta. Ah, no. Le tomo una muestra de orina también, porque en la orina también voy a ver. Muchos pacientes diabéticos terminan teniendo afectación renal también, ¿no es cierto? Entonces puede ser que la afectación renal sea un hallazgo incidental que yo tenga, porque obviamente también estaba buscando si había glucosuria, y por ahí encuentro proteinuria, encuentro una densidad urinaria mucho más baja, entonces digo, no, esto también está teniendo una afectación renal. Entonces ya es una pauta más para ser más precavido a la hora de mi tratamiento, ¿ya? Muy bien. Y bueno, es así como vamos a ir haciendo la aproximación a las diferentes patologías, ¿sí? Para que ustedes vayan analizando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que necesitamos es identificar patrones, buscar o confirmar una sospecha y también a la par ignorar datos que pueden negar la sospecha clínica. Razonamiento clínico intuitivo sí tiene ventajas y desventajas. La ventaja es obviamente que yo me baso en esos patrones, ¿sí? Que digo, lo primero que pienso es, tiene Cushing. Y quizás este paciente que vimos en la anterior diapositiva termina teniendo diabetes, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros nos enfrascamos en que ya tiene solo esa enfermedad, ignoramos datos que nos pueden ayudar a quizás abarcar otros diferenciales que me van a ayudar a tener el diagnóstico de la paciente. ¿Ya? Entonces me quedo hasta ahí, a la próxima semana